buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conferencia de la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Hoy nos acompaña Natalia Velilla, que es magistrada, lleva desde 2004 ejerciendo, ha sido durante 4 años además letrada del Tribunal Supremo, fue durante varios años la cabeza visible, por así decir, de una de las 4 grandes asociaciones judiciales de este país, la Francisco de Vitoria. Ahí, en esa asociación, estuvo al frente de redes sociales y de comunicación. Y yo creo, no sé si le cogió el gustillo a esto de la comunicación o ya lo llevaba incorporado de serie, pero el caso es que una de las cosas que caracterizan a la magistrada Natalia Velilla es su pasión por comunicar y por transmitir cómo es el mundo de la judicatura, cómo es el ambiente que se respira en el Poder Judicial y divulgarlo, trasladarlo a la ciudadanía. En ese empeño, en esa pasión comunicativa, ha publicado numerosísimos artículos en muchos medios de comunicación, entre ellos El País, El Español, El Confidencial, La Expansión y muchos otros. Y también, y quizás sobre todo, ha escrito este libro, Así funciona la justicia, verdades y mentiras en la justicia española, que os recomiendo encarecidamente porque es un libro, se suele decir, un libro que se lee como una novela. A veces no es cierto, a veces el libro es como un ensayo, es decir, es un poco ladrillo, pero esta vez sí que es cierto. Es apasionante, él escribe de modo muy autobiográfico, va comentando cómo sacó la oposición, cómo fue su primer destino, las tesituras a las que se enfrenta siendo jueza, y la verdad es que refleja muy bien lo que es el mundo judicial en un lenguaje ya no asequible y, sobre todo, lo que es muy complicado, muy entretenido. Un detalle que refleja muy bien esta clase de mezcla entre magistrada y comunicadora / intelectual es el hecho de que cuando yo le invité a dar esta conferencia en la Escuela de Democracia, ella me respondió que sí, que encantada, y me ofreció nada menos que 6 títulos posibles para la conferencia para que yo eligiera. No me ha pasado nunca, he invitado a mucha gente y nadie me ha ofrecido un menú de 6. 6 que os cuento. Uno es las injerencias políticas en el Poder Judicial, otro es la falta de dotaciones del Poder Judicial, otro es la ideología de los jueces, otra es prensa y justicia, el problema de revictimizar a las víctimas, y otro es la difícil labor de juzgar, además del que hemos elegido, que es el de los 3 poderes del Estado. Es decir, 6 temas interesantísimos. Yo creo que ese hecho refleja muy bien el tipo de personalidad y de política comunicativa que de alguna manera caracteriza a nuestra invitada de hoy. Quedan 5 temas por elegir, así que es posible que quizás te veamos de nuevo por aquí. En todo caso, Natalia, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra, y tuya es la palabra. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo que quieras, 50 minutos. Vale. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Si queréis los 5 temas que faltan, todos están en el libro. Es lo bueno que tiene escribir un libro, que al final pues lo tienes todo ya pensado. No tiene tanto mérito en este sentido. Encantada de estar aquí en Pamplona, encantada de estar en este foro, porque es un foro de dolientes de la democracia. Es decir, al final la gente que viene a este tipo de charlas es porque se preocupa por la convivencia política, la convivencia social. Y es por lo que también le dije a Jorge que estaría encantada de venir, precisamente por ser una escuela de democracia. Le comentaba que como todas las personas que nos dedicamos a algo, pues estamos acostumbrados a hablar de nuestra profesión. Yo estoy acostumbrada a hablar de temas de derecho, de temas que tienen que ver mucho con mi día a día, charlas en colegios de abogados hablando de cuestiones procesales y cosas así, pero me siento especialmente concernida de hablar de la democracia, y como al final el Poder Judicial no deja de ser uno de los 3 poderes del Estado, entender cosas del Poder Judicial pues también es entender mejor la democracia. Así que estoy encantada de estar entre gente que comparte con nosotros esta necesidad de hacer una autopsia de nuestra democracia, imperfecta, pero el mejor sistema político
conocido, y eso es algo que todos vemos. Estuve, como ha dicho Jorge, durante un tiempo en la ejecutiva de una asociación judicial menos conocida para la opinión pública, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Esta asociación es poco conocida porque pero es la segunda asociación judicial, es decir, tenemos más asociados, bastantes más asociados, que, por ejemplo, la más conocida, que sería Juezas y Jueces para la Democracia, o, por ejemplo, APM. APM es la que más asociados tiene, que es la primera. Mi paso por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que es mi asociación porque es una asociación, y esto lo digo con la mano en el corazón, completamente apolítica, y que es lo que yo quería. Yo tengo mi ideología política como todo el mundo, pero no me gusta mezclar mi profesión con la política. Mi paso por esta ejecutiva pues me sirvió pues como una revelación, ¿no? Como cuando San Pablo se cayó del caballo, o una epifanía, en el sentido de darme cuenta de que todo lo que yo había pensado hasta ese momento, que era la democracia, que era la separación de poderes, pues no era tanto como yo pensaba. Empecé a ver cosas que me llamaban mucho la atención, empecé a comprender mejor nuestro sistema constitucional, nuestro sistema político, ya no solamente de los libros o de haberme leído la Constitución y haberme estudiado, sino también de ver cómo se reflejaba esto en la realidad. Y esto me ha servido para escribir el libro que escribí, un poco en la idea de que las cosas deberían funcionar mejor de lo que funcionan y hay mucho camino por recorrer. Entonces, un poco de lo que voy a hablar hoy es de lo que yo entiendo que yo percibo sobre los poderes del Estado. Bien, vamos a ver. Lógicamente, todos sabemos que hay tres poderes, ¿no? Y que tiene que haber un equilibrio. La justicia ciega es la que tiene que mantener ese equilibrio entre los tres poderes, es el único de los tres poderes que está profesionalizado. Ya saben ustedes que el legislativo se elige cada 4 años en las urnas, el ejecutivo lo elige indirectamente el legislativo, es decir, no lo elegimos directamente aunque lo parezca, y el judicial es un poder profesionalizado, es decir, trasciende las elecciones, trasciende el tiempo y es vitalicio, salvo que te vayas de la carrera judicial o te echen, te expulsen. Entonces, eso también es una garantía, como veremos, de democracia, el que el Poder Judicial no sea elegido. Hay gente que pensará que quizás no, que no representa al pueblo, pero bueno, tampoco del todo representa al pueblo los otros dos poderes del Estado, como ahora veremos, y creo que precisamente el hecho de que seamos un poder profesionalizado es algo que no gusta nada. No gusta nada y se está tratando por muchos medios de evitar que esto siga siendo así. Bien, esto es la separación de poderes y la necesidad del empoderamiento de cada uno de los poderes no es algo nuevo, no es algo que tengamos que hablar ahora, se viene hablando desde la historia de la democracia. Ya lo decía Montesquieu, para que no se pueda abusar del poder hace falta que por disposición de las cosas el poder detenga al poder. Al final, el equilibrio de los tres poderes del Estado permite que no haya excesos de unos respecto de otros y, por tanto, tiene que haber unas contenciones mutuas. Sin embargo, estas contenciones, en determinados aspectos, están desequilibradas, como ahora veremos. Bien, un contexto. Vamos a hablar un poco. Yo soy juez. Si hubiesen invitado ustedes a alguien del Congreso o alguien del Ejecutivo, pues les hablaría de otra perspectiva. Yo estoy claro desde la que yo conozco. Y creo que es una visión como otra cualquiera y a lo mejor es la menos conocida. Uno está más acostumbrado a escuchar hablar a políticos o a personas que tienen, digamos, cargos públicos, pero no a lo mejor a alguien que está dentro del Poder Judicial. Entonces, vamos a contextualizar primero al Poder Judicial. Bien, esta fotografía es de mi toma de posesión de mi primer destino. Yo estoy en la parte izquierda de la foto, en la tercera fila, con una chaqueta blanca y una flor negra en la solapa. Esto es en el año 2004, con el príncipe Felipe todavía, no era rey, de los primeros actos que empezó a hacer el príncipe Felipe antes de casarse y de empezar a hacer otra vida pública distinta, en Barcelona, la entrega de despachos. Aquí ilusionada iba yo a ver mi primer destino, que luego resultó ser bastante interesante. Los datos que tenemos del Poder Judicial, lo que poca gente sabe sobre el Poder Judicial es que somos uno de los países de la Unión Europea con menos jueces por habitante. Hay 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes frente a la media europea, que es de 21,5. Estamos hablando, si hablamos en el ámbito del Consejo de Europa, es 21,5. Si hablamos Unión Europea, es un poquito menor la ratio. ¿Esto qué significa? Pues que con menos jueces resolvemos una cantidad importante de asuntos. Lo mismo sucede con los fiscales. Los fiscales también tenemos una ratio, no lo he puesto ahí, hasta abajo sí, 5,2 fiscales por cada 100.000 habitantes cuando la media europea es de 11,25. O sea que estamos muy por debajo de la media.
Para que se hagan ustedes una idea, Alemania tiene unos 24 jueces por cada 100.000 habitantes, Austria unos 27 y nuestro vecino Portugal, en el que nos podemos comparar con tranquilidad en el sentido de ser un país bastante parecido al nuestro, tiene 19, por lo cual la diferencia es bastante grande. Esto es la base de la que tenemos que partir para ver cómo funciona la justicia en España. Partamos de la base de que tenemos un déficit importante de personal. Con cada juez va un número de funcionarios, que también es inferior, lógicamente, al de otros países. Todos los medios lo dicen, eso es algo que se ha manifestado, poca gente lo sabe, pero se dice. España tiene casi 10 jueces menos por cada 100.000 habitantes, en España hay 12 jueces y 300 abogados por cada 100.000 habitantes, porque otra cosa que se produce y que también hay que tener en cuenta es que duplicamos la media de abogados en España con respecto a la media europea. Por lo cual, cada juez, además de tocar a más habitantes, tocamos a más abogados. Déficit de jueces y fiscales en una justicia desbordada. España tiene la mitad de jueces, etc. ¿Y qué pasa con la litigiosidad? Esto es algo que no se estudia mucho. Cuesta encontrar datos sobre litigiosidad. Hay un estudio de la Universidad de Granada, elaborado por la doctora Virginia Rosales, del año 2017, que vino a decir que España es el tercer país de la OCDE en litigiosidad, es decir, número de pleitos en comparación por el número de habitantes y por el Producto Interior Bruto, únicamente superados con creces por Rusia y por la República Checa. Este estudio es muy parecido a otro que hubo del Banco de España en el año 2013 que decía exactamente lo mismo. Somos el tercero o cuarto país de la OCDE con mayor litigio por habitante. Si hay 4 casos por 100 habitantes en España frente a 1 por cada 300 de Finlandia o 1 por cada 10 de Rusia, los que peor, los rusos. Pero bueno, nosotros no nos tenemos que comparar con Rusia, y menos ahora. Tendremos que compararnos con los de nuestro entorno. Ahí tenemos las tasas de litigación en porcentaje de Producto Interior Bruto. También se habla de la tasa de litigiosidad en prensa, algo que pasa desapercibido, pero es importante saberlo. Cada vez entran más asuntos, hubo un parón durante la pandemia, lógicamente, pero lo estamos sufriendo ahora. Es decir, hubo una gran bajada de asuntos en 2020, es verdad que se paralizaron los juzgados completamente, pero eso ha sido simplemente un muro de contención, como cuando una presa retienes el agua y luego sueltas. Es decir, ahora estamos inundados por todo aquello que en 2020 no se presentó. ¿Y la tasa de resolución? Yo seguro que si a ustedes les pregunto si ustedes piensan que la justicia en España es lenta, estoy convencida de que por lo menos el 90% de los que están aquí me dirían que sí, que la justicia en España es muy lenta, ¿verdad? ¿Alguien piensa que la justicia en España es rápida? A lo mejor alguien que haya tenido la suerte de que su caso haya ido rápido, pero normalmente es lenta. Bueno, pues no es tan lenta. Estamos dentro de la media europea. Es mucho más lenta la justicia en Francia, en Portugal o en Italia. Ahí tienen ustedes datos, la flechita a mano es España. Yo no me quiero comparar con sitios como pues, el Bosnia-Herzegovina en su día, o con Bélgica, que va fatal, o con Rusia. Yo no me quiero comparar con esos países, pero sí que me quiero comparar con los de mi entorno, con Italia, con Francia, con Grecia. Es decir, no vamos tan mal. Los tiempos de respuesta son largos, deberían ser más cortos, pero ya digo que estamos dentro de la media. 272 de media en primera instancia. Sí que es cierto que se dilata mucho en segunda instancia y en casación ya se nos desmadra. Es decir, en el Tribunal Supremo la cosa ya se va a muchísimo tiempo, pero en primera instancia la respuesta no es excesivamente larga. En Suecia son 182 días y Suecia es un referente. O sea, Suecia son nórdicos, son siempre mejores que todos en todo. Pues son 90 días más. Nosotros, o en Austria, 129, que siempre va muy bien. ¿Y a qué se debe esto, este periodo de respuesta? Bueno, esto daría para otra ponencia de por qué en España la justicia no va todo lo rápida que debería ser, pero yo les apunto a varios. La excesiva litigiosidad, determinadas leyes procesales y la falta de medios. Yo básicamente son las tres, y bueno, y la falta de medios, que incluye la falta de medios personales, como les he dicho. Entonces, ¿qué nos encontramos? La paradoja española, que ahora lo veremos, porque luego también tenemos que la inversión en justicia no es excesivamente baja en España, nos gastamos bastante dinero en justicia, 88 euros más o menos por habitante al año, cuando la media europea son 45. ¿Y a qué se debe entonces que no vaya tan bien la justicia si no gastamos tanto dinero? Porque se invierte mal, y eso también es algo que lo digo en el libro. Se invierte. Eso es como cuando tienes un coche que tienes que cambiar y que a veces te compensa una lavadora, ¿no? Hay que cambiarle, empiezas a cambiarle la bomba del agua, luego hay que cambiarle el motor, luego hay que cambiarle y al final te compensa más comprarte una lavadora nueva. Bueno, pues en España no terminamos de comprar una justicia nueva, seguimos comprando las piezas de la lavadora antigua, por tanto es ineficiente. Estamos gastando mucho dinero en una justicia ineficiente que necesita una reforma de base, una reforma, entre otras cosas, organizativa de medios personales. Y lo que les decía, tenemos la paradoja española. Alta tasa de litigiosidad, menos jueces de media que la Unión Europea, falta de cultura de mediación, que eso también pasa, en España enseguida vamos a juicio,
Inversión elevada pero ineficiente y tiempos de resolución elevados pero no disparatados. ¿Para qué vamos a invertir en justicia si no va tan mal? Ese es el problema que tenemos en España, que no se invierte en justicia y tampoco hay nada que incentive invertir en justicia. Bien, ahora ya vamos en harina a hablar un poco de los controles de los poderes del Estado unos con otros. El poder legislativo es, digamos, el poder por excelencia, ¿no? Es el que nosotros elegimos cada 4 años, cada 3, cada 2, depende del año que nos haya tocado el legislativo, pero elegimos todos en sufragio universal directo con unas elecciones generales, el pueblo soberano, ¿no? El Ejecutivo no puede controlar al Legislativo de ninguna manera, al menos sobre el papel. Lo único que puede hacer el Ejecutivo respecto del Legislativo es disolver las cámaras, convocar elecciones. Eso es competencia directa del Gobierno, pero es lo único que puede hacer el Ejecutivo respecto del Legislativo. Y el judicial no puede tampoco controlar al legislativo. El judicial lo único que puede hacer respecto del legislativo es, cuando un juez va a aplicar una norma que considere que sea inconstitucional, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad. O bien, una norma que se considere que sea contraria al tribunal, al derecho de la Unión Europea, puede presentar también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero son las dos únicas formas que tiene el judicial de controlar al legislativo determinadas leyes. Y otra cosa es que te lo estimen, además, porque tú puedes presentar una cuestión y luego no hacerte ni caso ni el Constitucional ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es normal. Al final, el legislativo es el poder soberano, es el representante del pueblo. No puede ser controlado por los otros dos poderes. El judicial tiene que aplicar las leyes tal y como salen del legislativo. Se las tendrá que ingeniar cuando la ley tenga lagunas o tenga deficiencias, pero tendrá que aplicar la ley sin valoración. Tiene que hacerse de esa manera. El Ejecutivo, sobre el papel, es un poder muy limitado, en teoría. Tenemos los presupuestos generales del Estado, que son aprobados por el Parlamento. Tenemos las funciones de control al Ejecutivo, que son muchísimas. Las sesiones de control, interpelaciones y preguntas, la investidura del presidente del Gobierno, la moción de censura, la moción de confianza, la comparecencia de miembros del Gobierno para explicar determinadas cuestiones, la petición de información en comisiones, la supervisión de los estados de alarma, excepción y sitio, la aprobación de los tratados internacionales que deben ser siempre ratificados por el Parlamento. Es decir, que al Poder Ejecutivo sí que se le controla por parte del Legislativo. También se le controla por parte del Judicial, porque el Poder Ejecutivo, los actos que hace son controlables por el Judicial. Los actos de la Administración, salvo aquello que tengan que ver con política, los actos legales de la Administración pueden ser revisados ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por tanto, sí que existe un cierto control de los actos y, bueno, por supuesto, los aforamientos, que también se producen con miembros del Legislativo, pero estamos hablando de una cosa distinta. Realmente lo que sí que controla es la posibilidad del control de legalidad de los actos de la Administración, del Ejecutivo. Pero la realidad es otra. La realidad, como ven ustedes en esta ilustración con tan poquita definición, la saqué de un libro de 1803, es Napoleón pesa más que un juez y que un diputado de las Cortes. Es decir, al final, lo cierto es que el Ejecutivo es quien más poder tiene, como veremos en esta ponencia. ¿Y qué es el Poder Judicial? ¿Qué piensan ustedes que es el Poder Judicial? Pues únicamente los 5.171 jueces en activo que todos los días celebran juicios, dictan resoluciones y ejecutan lo juzgado. No es Poder Judicial el Consejo General del Poder Judicial. Si de esta charla quien no sea jurista sale con esta idea, me doy por satisfecha, porque el desgaste institucional que estamos teniendo con el Consejo General del Poder Judicial, el Poder Judicial no tiene ya límite, y el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial. No es Poder Judicial. Luego diré un poco lo que es, pero es un órgano constitucional. Ni dictan sentencias, ni adoptan nada que sea de obligado cumplimiento para la ciudadanía o para las partes. Los jueces sí. La Fiscalía tampoco es Poder Judicial. Es verdad que está regulado en la Constitución, en el título 7º, junto con el resto del Poder Judicial, pero la Fiscalía no forma parte del Poder Judicial. Tampoco el Tribunal Constitucional. Otra idea, por favor, que salgan de aquí. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Es otro órgano constitucional. Es un órgano político constitucional en el que hay magistrados y no magistrados. Hay gente que forma parte del Tribunal Constitucional sin haber sido magistrado. Casi todos son juristas, pero vamos, que a lo mejor vienen de otras ramas de la Administración o vienen de otras ramas de la política. Y tampoco es Poder Judicial el Ministerio de Justicia. Por tanto, cuando ustedes oigan que el Poder Judicial por aquí o por allá, tengan claro que el Poder Judicial no son todos estos. Que luego nosotros tengamos nuestra responsabilidad, la tenemos, pero no de algunas cosas que se nos imputan. Es decir, cuando oigan ustedes hablar de la politización del Poder Judicial, digan no, la politización del Consejo General del Poder Judicial. Por favor.
¿Y qué es el Consejo General del Poder Judicial, como les he dicho? Pues es el órgano de gobierno de los jueces. Esta es la trampa, claro. Nosotros, como no somos libres como el aire, no tenemos jefe, alguien tendrá que regular pues, nuestra situación. Entonces existe el Consejo General del Poder Judicial, que fue creado por el Tribunal Constitucional, perdón, por el legislador constitucional, para, de alguna manera, ejercer funciones de personal con los jueces. Entonces, ninguno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial dicta sentencias, no resuelven asuntos, no son superiores jerárquicos de los jueces. Un vocal jamás podrá decirle a un juez lo que tiene que resolver, ni siquiera dirigirse a él para pedirle cuentas por lo que ha resuelto. De hecho, este sería delictivo. Es decir, no tienen ninguna ascendencia sobre nosotros. Cuando escuchen a algún político que habrá que dar cuenta al Consejo General del Poder Judicial por la sentencia que ha dictado no sé quién, pues es para darle con la Constitución en la cabeza. O sea, luego ya, por lo menos que tenga usted claro que es un necio y que además no tiene ni idea de lo que está hablando. Luego ya veremos si realmente esa sentencia es criticable, lo cual es distinto. Pero no puede ir nadie a decirle a nadie del Consejo General del Poder Judicial que determinado juez ha dictado una sentencia. Por tanto, ¿cuáles son las funciones del Consejo? Pues tiene la disciplinaria. Cuando un juez comete una falta, pues existe un trámite disciplinario, una comisión disciplinaria que puede poner una sanción. Las de formación, tanto formación inicial como formación continua, que la partida presupuestaria de formación del Consejo, tengo que decir algo muy positivo, es impresionante. Quizás seamos de los cuerpos del Estado con más formación permanente y continua. Por tanto, cuando nos mandan a estudiar y nos mandan que nos formemos, que miren la dotación presupuestaria del Consejo General del Poder Judicial en materia de formación y que luego digan que nos formemos. El criterio de selección del Consejo General del Poder Judicial, las oposiciones y todas estas cuestiones, la inspección de los juzgados, también es competencia del Consejo General del Poder Judicial, para ver si un determinado juzgado va mal, por qué va mal, cuál es la causa, qué necesita ese juzgado. A lo mejor, si es por problemas del juez, entonces se da cuenta la comisión disciplinaria y además se inicia un procedimiento disciplinario, pero hay veces que es simplemente pues, por falta de personal, por exceso de litigios, por muchas cosas. Las cuestiones de personal, pues pedirse una baja por maternidad, un cambio de destino. Por eso cuando se habla a veces de lo de a ver si dimiten todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, yo muchas veces me pregunto que qué pasaría en ese caso. Nos quedaríamos sin jubilaciones, sin bajas por maternidad y sin nada, porque eso lo aprueba todo en la Comisión Permanente del Consejo. Si dimitiesen todos los vocales, nos quedaríamos sin personal, sin dotación, o sea, sin dirección de personal. No puede hacerlo nadie. Entonces, cuando se habla de esto, yo también me quedo un poco, digo, no sé qué pasaría, pero nos quedaríamos, ya digo, una persona que tuviese que pedir una baja por maternidad o una excedencia por cuidado de un hijo, se quedaría sin esa excedencia. Y luego la elección de los cargos discrecionales, que esta es, como ustedes imaginarán, pues el nudo gordiano de toda la cuestión, los cargos discrecionales. ¿Cómo se accede a la carrera judicial? Pues por oposición libre. Cualquier español, hay que ser español o naturalizado español, es decir, no tiene por qué ser de origen. Cualquier español graduado o licenciado en Derecho, sin antecedentes penales, con un certificado médico de aptitud que apruebe la oposición, puede ser juez. Por tanto, cualquiera de ustedes puede ser juez, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, podría ser juez. Se accede por oposición libre, no existe ninguna ni trampa ni cartón, es decir, hay 3 pruebas, si se superan, te conviertes en alumno de la Escuela Judicial, que luego tienes un año de la Escuela Judicial en Barcelona y luego tienes otro año de formación in situ en un órgano judicial como tutor. Muy pocos cargos, muy pocos funcionarios del Estado tienen una formación como la de los jueces. Vuelvo a decir lo de la formación y mandarnos a estudiar. 2 años más después de aprobar la oposición de formación. Luego ya coges tu primer destino, después de haber aprobado, yo aprobé en 2002 y cogí mi primer destino en 2004, por tanto estuve 2 años de funcionario en prácticas. Si se accede por oposición limpia, entonces, ¿qué pinta el Consejo General del Poder Judicial y los políticos? Pues los cargos discrecionales. Yo, si ahora mismo me quiero cambiar a un juzgado de Pamplona que queda libre, del orden jurisdiccional que sea, yo voy al siguiente concurso y concurso. Si ningún otro juez de España con un número superior al mío lo pide y además no se alega ninguno de los méritos que se pueden alegar aquí en Navarra, que son, por ejemplo, el conocimiento del derecho propio o el idioma, si nadie con estos atributos lo pide antes que yo opto a una plaza en Navarra. Y nadie me puede quitar y nadie me puede mover. Es decir, esa plaza es para mí. Por tanto, los jueces que están ocupando cargos en cualquier juzgado han accedido por oposición y por concurso.
y no se pueden quitar ni poner. Eso es garantía también de independencia, salvo los cargos discrecionales, que son las presidencias de los órganos importantes, de la Audiencia Provincial, las presidencias del Tribunal Superior de Justicia y de las salas del Tribunal Superior de Justicia y, por supuesto, todos los magistrados del Tribunal Supremo y salas del Tribunal Supremo. Entonces, claro, son cargos con cierta importancia. ¿Por qué? Pues porque cualquier político, sea autonómico, sea del Estado, en el caso de cometer un delito, es aforado. Es aforado y va, por ejemplo, una persona que comete un delito siendo diputado de las Cortes de aquí, por ejemplo, tendría que ir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, no le puede juzgar un juzgado normal. El mismo delito lo comete un ciudadano normal y se va a un juzgado ordinario. No se va al Tribunal Superior de Justicia, sino que se va a un juzgado de instrucción y luego a la Audiencia Provincial o al juzgado de lo penal. En el caso de que sea un diputado, se va al Tribunal Supremo, por eso lo del proceso y todo esto que sucedió, que cuando son los presidentes también se van al Tribunal Supremo. Entonces, claro, ahí está el aforamiento. Luego también conocen de cuestiones relacionadas directamente con el Gobierno. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es la Sala de lo Contencioso Administrativo, es la que revisa los actos del Gobierno. En civil se ven también determinadas cuestiones relacionadas con las políticas generales, por ejemplo, todo lo de las cláusulas suelo, todas las cuestiones, digamos, de política económica general. Es decir, que digamos que tocan temas que sí que afectan directamente a la política de cada uno de las administraciones. Por eso hay ese empeño en que se nombre a determinadas personas de manera dirigida, a través de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por eso ese empeño. Si mañana, en lugar de elegirse discrecionalmente por el Consejo General del Poder Judicial estos cargos, se optase por hacer un concurso de méritos público, reglado y motivado, y que, por tanto, se pudiera recurrir la elección de unos y otros, automáticamente perderían todo interés en el Consejo General del Poder Judicial todos los políticos. Por lo cual, yo muchas veces pienso que no es tanto la elección de los vocales, sino la forma de elegir a los cargos discrecionales. Y que, lamentablemente, habrá situaciones en las que, obviamente, a los políticos les compensa esto, porque si no, no estarían encarnizadamente peleando por el Consejo General del Poder Judicial, por lo cual cierta connivencia desde dentro del Poder Judicial tiene que haber, porque si realmente no les funcionara, pues no les interesaría tampoco demasiado. ¿Cómo controla el Poder Legislativo al Judicial? Pues por la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el control presupuestario, que en España en justicia se invierte entre poco y nada para mejorar la justicia. Hemos visto que es una dotación importante, pero no se mejora absolutamente nada. Y luego las leyes reguladoras del Poder Judicial, que vienen un poco también a modificar nuestro estatus profesional. Bien, ¿qué dice el artículo 122.3 de la Constitución en materia de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Pues ustedes lo tienen ahí. Dice: el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica, 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Es decir, hay 20 vocales y estos 20 vocales eligen a su presidente, que a su vez se convierte en el presidente del Tribunal Supremo. Aquí hay dos interpretaciones. La que realizan aquellos partidos políticos o aquellos políticos, aquellos pensadores o juristas que consideran que el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser elegido íntegramente por las cámaras, por el Congreso de los Diputados y el Senado, y tal y como interpretó el Tribunal Constitucional, y quienes pensamos que si el legislador constituyente hubiese querido esto, lo habría dicho: elegirá a 12 magistrados, 6 por el Congreso, 6 por el Senado, y a otros 8 juristas de reconocida competencia, 4 por el Senado y 4 por el Congreso. Por tanto, si no lo dice expresamente, si hay algún jurista en la sala y ha escuchado alguna vez hablar de la interpretación hermenéutica, pues lo lógico es pensar que el legislador constituyente lo que quería es que de los 20 vocales, 12 fuesen elegidos por los jueces. ¿Qué se hizo? Pues se recurrió la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, que introdujo la situación en la que nos encontramos ahora,
de que los 20 vocales fuesen elegidos por el Parlamento. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Pues en una sentencia del 86, de 8 de julio, se ve un poco mal, pero vino a decir que ciertamente, con este artículo, o sea, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional si las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de las fuerzas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos. Se corre el riesgo de que esto suceda en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional hizo una fotografía perfecta en el año 86 de la situación en la que nos encontramos ahora. Ha habido una degradación paulatina y progresiva del órgano de gobierno de los jueces hasta encontrarnos en la situación actual que tenemos un Consejo General del Poder Judicial que fue elegido en 2013, allá por el gobierno de Rajoy, no sé cuándo se eligió, pero vamos, de año 2013, que en 2018, el 4 de diciembre de 2018, venció el plazo para su renovación y que este año, el 4 de diciembre de 2023, va a haber duplicado su mandato. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que está 9 años ya, por prórroga, 4 años más de su mandato. ¿Por qué? Por esta ilógica partidista de la que hizo mención el Tribunal Constitucional, en mi opinión, con una sentencia poco audaz. Yo creo que no quiso meterse en lo que luego ha sucedido y nos encontramos en una situación sin salida. Esto no va a mejorar. Aún en el supuesto de que alcancen un acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista en aras de renovar el Consejo General del Poder Judicial, esto se va a volver a producir. Y luego, además, yo les lanzo esta idea, que repito a menudo porque es que yo creo que es cierta. ¿Ustedes creen realmente que lo eligen a los 20 vocales el pueblo? ¿Creen realmente que es el Parlamento el que elige al pueblo? Porque que yo sepa, hay más fuerzas políticas aparte del PSOE y el Partido Popular. Hay unas cuantas más. De hecho, creo que el Partido Socialista y el Partido Popular aunan entre los dos el 33% de los votos, creo, más o menos. ¿Qué pasa con el resto del 66% que no se le deja entrar en esta negociación? Es más, ¿es realmente el Parlamento el que elige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Cuando se nos llena la boca diciendo que, bueno, es que es el pueblo el que tiene que elegir a los vocales. No los está eligiendo el pueblo, los están eligiendo Ferraz y Génova. Ferraz y Génova. Se reúne sin ningún tipo de pudor el ministro de Justicia del ramo, el ministro de la Presidencia o el que corresponda en cada caso, con el jefe de la oposición para ver cómo se reparten los cargos del Consejo General del Poder Judicial. ¿No es una atribución del Parlamento? ¿Por qué la presidenta del Parlamento y la anterior presidenta del Parlamento, ahora ministra de Justicia, o del Senado, y el actual presidente del Senado no han convocado a las cámaras a cumplir el mandato constitucional del artículo 122.3? Porque no nos han convocado. El trabajo está hecho. Hay 50 vocalables judiciales ya presentados con sus avales y con todo, y hay otros tantos de la rama de juristas de reconocida competencia desde hace casi 5 años. Y no ha habido ninguna convocatoria de pleno. Por tanto, me atrevo a señalar que no elige al Consejo General del Poder Judicial el pueblo y no lo elige el Parlamento. Lo eligen dos fuerzas políticas que además no representan a toda la ciudadanía, no entran en el juego el resto de fuerzas políticas. Por tanto, este argumento que tanto se repite, yo creo que se cae por su debilidad. Desde mi punto de vista, que es por supuesto rebatible y por supuesto asumo que no es compartido por mucha gente, creo que habría que dar una oportunidad a que fuésemos los jueces los que eligiésemos a 12. Con contrapesos para evitar el rodillo asociativo o digamos las fuerzas de poder que puedan existir también dentro del Poder Judicial. Existen mecanismos para evitar que esto suceda, pero al fin y al cabo esto sucede en muchísimos países de la Unión Europea sin que haya pasado nada. Italia, Portugal. ¿Por qué no hacer lo que hacen en otros países como nosotros? Y nos evitamos este escándalo, que luego se peleen por los otros 8, pero por lo menos el Consejo sigue funcionando. Somos el único poder, el único, digamos, grupo profesional que no elige a su comité de empresa ni a su nada, no decide nada sobre su materia personal, porque se impone por parte, como digo, de dos fuerzas políticas. Bien, ¿por qué se quiere controlar el Poder Judicial? Pues ya lo hemos dicho, por muchísimos motivos. El primero de ellos es porque es incontrolable. Pese a todo este escenario que he pintado en relación a la elección de los cargos discrecionales, al final es verdad
que la independencia del Poder Judicial, que viene dada por la profesionalización y por el acceso a través de una posición libre, como otras oposiciones del Grupo A, permite que seamos incontrolables, que ningún juez pueda ser intimado para que dicte una sentencia en determinado sentido, porque no te pueden echar, no te pueden quitar. ¿O ustedes creen que a algunos les hubiera gustado quitarlos de en medio con determinadas sentencias que se han dictado? ¿Ustedes conocen algún país en el que el cuñado del jefe del Estado haya estado en prisión? ¿O en el que uno de los ministros de Economía más relevantes de la historia de la democracia haya entrado en prisión? ¿Ustedes creen que si se hubiese podido evitar, no lo habrían evitado? Claro que lo podrían haber evitado, pero no han podido evitarlo. ¿Que se escapan otros tantos? Pues puede ser. Por eso esa necesidad de control de los cargos discrecionales, pero en la práctica les sale bastante mal. En la práctica, afortunadamente, tenemos un Poder Judicial que, pese a toda la suciedad que hay alrededor de la elección del Consejo General del Poder Judicial, según la única encuesta del CIS que se ha realizado en materia de valoración de las instituciones, está mejor valorado que el Parlamento y que el Gobierno. También tengo que decir que no está muy bien valorado, pues ¿cómo estarán los otros dos? Pero es verdad que por lo menos dentro de los tres poderes es el mejor valorado por la ciudadanía. O sea que se quiere controlar al Poder Judicial porque no se le puede realmente mandar, no se puede hacer nada con él. Como aquí es un problema transversal y atemporal, es decir, esto que les estoy contando no les estoy abriendo los ojos sobre algo que no sea de toda la vida, ha existido siempre y además es propio de todas las democracias. Es decir, esto lo compartimos con muchos de nuestros vecinos y de países, por supuesto, del otro lado del Atlántico. Siempre se quiere controlar el Poder Judicial y hay siempre esa tensión, que yo creo que tampoco es mala que exista tensión entre los poderes. Lo que sí que es negativo es que existan determinadas líneas rojas que se sobrepasan. Que exista esta tensión entre los tres poderes del Estado es positivo, porque de eso se trata, de que unos poderes controlen a otros, pero hasta cierto límite. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es decir, la petición nuestra no es corporativista, es un tema de democracia, por eso estamos en una escuela de democracia. Al final, lo que tenemos que conseguir es que haya la mayor independencia posible. Es un derecho fundamental de los ciudadanos. Y luego, me hizo mucha gracia esta frase porque es de un señor del siglo XIX, que es Henry Brougham, por lo cual esto también trasciende nuestro sistema y España. El Poder Judicial debe mantenerse completamente distinto al Poder Legislativo y Ejecutivo en el Estado. Esta separación es necesaria tanto para asegurar la independencia de las funciones judiciales y para impedir que sean influenciados por los intereses de las partes o por la voz del pueblo. Es muy difícil en algunas ocasiones el abstraerse del ruido mediático, como ahora veremos, de determinadas situaciones. Hay veces que yo conozco a compañeros que están en Audiencia Nacional, por ejemplo, o en juzgados de instrucción de grandes ciudades, que no ven la prensa, no leen, ni tienen redes sociales, porque es que sería imposible poder dictar resoluciones con plenitud de criterios sin temer la represalia de determinados grupos de presión que no necesariamente son políticos. ¿Y qué amenazas tiene el Poder Judicial? Pues tiene dos, las evidentes, las que yo llamo con luz y taquígrafos, que ya hemos apuntado ahora, y luego están las menos evidentes, esas que están un poco más escondidas y que le pasan desapercibidas a veces a la ciudadanía. Amenazas evidentes, las intromisiones del poder político y leyes limitadoras. No sé si saben que se aprobó una ley en esta legislatura, harto el Partido Socialista, o el Gobierno, mejor dicho, harto de que el Partido Popular no quiera sentarse a negociar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que, por cierto, aquí unos y otros se imputan el incumplimiento de la Constitución de una manera bastante alegre en ese sentido, pero realmente se está incumpliendo por las dos partes. O sea, es verdad que el Partido Popular ha sacado, creo que ya 5 excusas, cada una distinta, según el momento, para no renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo cual resta credibilidad cuando no te mantienes en tu única versión, sino que vas cambiando las excusas que vas dando. Pero es que tampoco se está convocando las cámaras, ni se están haciendo una serie de cosas que también son Constitución y que tampoco se están cumpliendo. Por tanto, aquí todo el mundo está incumpliendo. Bueno, pues harto el Gobierno de que el Partido Popular no negocie los cargos discrecionales, perdón, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para evitar que se sigan nombrando cargos discrecionales por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, elegida en 2013, cuando gobernaba Rajoy, pues que ha dictado una ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual se ha limitado las funciones del Consejo y no pueden nombrar cargos discrecionales. De todas aquellas actividades que puede realizar el Consejo, la última se la ha eliminado.
Claro, esto yo creo que lo hicieron pensando que con esto ya se sentarían a negociar, pero como no se han sentado a negociar, ha pasado que luego han tenido que elegir a 2 magistrados del Tribunal Constitucional y han tenido que dictar otra ley para que se les permita nombrar a esos 2 magistrados del Constitucional. O sea, esto es todo muy esperpéntico, porque al final yo creo que esto es pues, utilizar un poco, y los otros han presentado un recurso de amparo, una serie de cosas que al final esto se está convirtiendo en algo muy degradante para el Estado de la democracia. Esta ley concreta que ha limitado la elección de los cargos discrecionales está produciendo que estén en algunas salas del Tribunal Supremo bajo mínimos, porque claro, la gente se muere y se jubila. Y 5 años no es lo mismo a lo mejor en unas determinadas edades que en otras edades. Claro, la gente no llega al Supremo con 45 años, llega al Supremo con sus 65, por lo cual el tiempo de más que se pasa pues ya es de jubilación. Entonces tenemos la sala quinta, que es la sala militar, está haciendo suplencias en la sala tercera, que es la sala de contencioso administrativo. ¿Quién les diría a estos magistrados que acabarían haciendo esto? Porque no tienen gente suficiente para formar sala a veces. Pero es que el Consejo formado por 20 miembros, el presidente ha dimitido, 2 vocales han dimitido y una se ha muerto, por lo cual tenemos 17 vocales de los 21. Y además está de presidente del Consejo el vocal más antiguo, pero de presidente del Supremo no puede ser él porque no es magistrado del Supremo y por tanto está el presidente de la Sala Primera. Un desaguisado total. Pero bueno, que vean ustedes la situación en la que nos encontramos de desastre institucional. Las filtraciones. Bueno, lo de las filtraciones es algo que evidentemente parte de los juzgados, porque si no, no se sabría, y esto es algo que orada profundamente la democracia, no es de recibo que se sepa el contenido del fallo de una sentencia, aunque en este caso es del proceso, es un poco antigua, he querido coger una antigua por no hablar de cosas muy modernas, pero que sepa el ministro del ramo en aquel momento, porque esto es del año 2018, creo, sí, del 2018, que supiera el ministro del ramo lo que iba a hacer el juez instructor del caso del proceso antes de que lo acordase, pues no parece especialmente positivo para la imagen de la separación de poderes. Intentos de influir en las investigaciones judiciales en curso, el famoso caso de Pérez de los Cobos, no sé si saben de qué fue esto, pero bueno, durante el confinamiento al que nos sometieron en el año 2020, hubo una querella presentada contra el delegado del Gobierno, en Madrid, el señor Franco, que los apellidaba, por parte de una plataforma que querían imputarle un delito contra la salud pública por no haber impedido la celebración del 8 de marzo de 2020 de la manifestación feminista en Madrid. Entonces consideraron que eso había influido en la propagación exponencial que había habido en la ciudad de Madrid. Esta querella se presentó en un juzgado de instrucción normal porque este señor nos ha aforado y lo llevó una juez de instrucción, pues como yo, una juez de instrucción. Esta juez de instrucción realizó las diligencias de investigación mínimas para poder ver qué se hace con esto, si se archiva o no, porque un juez no puede, según llega el asunto, y menos de esta envergadura, archivarlo y ya está, sino que tienes que tramitar una serie de diligencias y pidió a la Guardia Civil un informe sobre los avisos que había habido previos al 8M en relación con la propagación de la COVID-19. Bueno, entonces el jefe de la Guardia Civil en aquel momento mandó realizar el informe y se lo mandó a la jueza, porque el Poder Ejecutivo está sometido al Poder Judicial en las investigaciones de los delitos, como no puede ser de otra manera. Y el ministro de Interior, a la sazón juez, le afeó al director de la Guardia Civil que no le hubiese informado de la existencia de este informe y que no se hubiese pasado a él antes. Entonces el jefe dijo que no se tenía por qué pasar porque era un mandato directo de la jueza instructora, y como consecuencia tuvo la destitución, que recientemente ha sido declarada nula por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo una vez que se fue recurrida por parte del jefe de la Guardia Civil. No deja de ser una intromisión en la actuación judicial. Es decir, la Guardia Civil tiene que cumplir el mandato judicial y no tiene por qué, luego podrá darle cuenta después, pero me refiero que ahí se interpretó como una intromisión por parte del Poder Ejecutivo en la labor instructora. Bueno, la lealtad institucional, permítanme que en este foro tenga que hacer referencia a esto. No es en lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí y los ataques a los jueces, yo creo que no tiene precedentes. No tiene precedentes. Yo no tengo nada que opinar en relación con esta ley en el sentido de la ideología que pueda haber detrás, la necesidad de su reforma. Yo no tengo nada que opinar porque eso es cuestión del legislativo y para eso está el legislativo. Lo que sí que tengo que opinar
es que descargar la responsabilidad de la revisión de más de 1000 condenas en los jueces por su falta de formación y de perspectiva de género es mentir a la ciudadanía. Todos los jueces que estamos en España estamos todos conchavados contra una ley, o realmente esa ley tiene un defecto jurídico importante. Entonces, claro, cuando no se respetan unos poderes a otros, los ciudadanos tampoco respetan ni a los poderes públicos, ni a los jueces, ni a nadie. Si los propios, los que forman parte del mismo sistema, entre sí no se respetan, pues ¿cómo van a respetarlo los ciudadanos? Pero es que lo más grave de esto, además, desde mi punto de vista, es que con este tipo de declaraciones, que se pueden considerar políticas dentro de la libertad de expresión, que evidentemente existe, hay algo más perverso detrás, que es quitar a las víctimas la única opción que tienen. ¿Qué opción tiene una víctima de una violación? Irse a la policía y que luego un juez condene a quien ha cometido una agresión sexual contra ella. Si vertemos una duda sobre los jueces, que son todos unos machistas, no te van a creer, no te van a escuchar, te van a hacer preguntas incómodas, al final, ¿qué estás? Quitándole a las víctimas la única posibilidad que tienen de que esa persona sea castigada. Por tanto, cuidado con este tipo de declaraciones, porque al final el efecto pernicioso no es para los jueces. Yo no me dedico al penal, por lo cual a mí no me afecta, pero sí para las víctimas de los delitos. Entonces, la lealtad institucional va más allá de una mera libertad de expresión. Hay que hacer a la gente confiar en el sistema y en lo que tienen, y los únicos que pueden castigar a los delincuentes son los jueces. Y los únicos que pueden investigar y arrestar o detener son los policías. Por tanto, ese tipo de lealtad institucional cercena mucho al Poder Judicial e la independencia judicial. Los juicios paralelos. Bueno, esto daría también para otra ponencia. He puesto el caso de dos casos muy de papel cuché, el de Rocío Carrasco y el espectáculo que se montó en relación a sus declaraciones, que al final lo que le queda a la ciudadanía es lo mismo: desconfía del sistema, no denuncies a tu marido, no te van a creer. Si te maltratan, vete a la televisión a contarlo, cuéntalo en Twitter, fírmalo en una plataforma, pero ¿para qué vas a ir a los juicios, a los juzgados a que te escuchen? Evidentemente, para condenar a cualquier persona en este país tiene que haber pruebas concluyentes contra él. A veces, lamentablemente, tienes razón y no se puede demostrar, pero nadie habla de la cantidad de condenas que existen y de la eficacia de las fuerzas policiales en relación con los delitos de este tipo, porque eso no interesa, eso no es noticia, es mucho más noticia el caso concreto, que desde una subjetividad propia considera que ha sido maltratada por la justicia y que pone a su favor a gran parte de la ciudadanía. Y el caso de Juana Rivas, que ya es de hacer un tratado sociológico, ya no jurídico, de una histeria colectiva en relación a una cuestión que, además, hasta 3 órganos judiciales no le dieron la razón a esta señora, y aún así se sigue todavía pensando en que actuó correctamente. Bien, el descrédito. Bueno, el descrédito es constante, esto ya es el descrédito normal. La deslealtad institucional es más grave, este es el descrédito normal. La juez María Núñez Bolaños es la que sucedió a Alaya en el caso de los ERE en Andalucía. El ABC de Sevilla sistemáticamente publicaba noticias contra ella permanentemente, pues eso, de todo tipo de acusaciones contra esta mujer. Cuando estaba Alaya era todo lo contrario. Celia Villalobos carga contra la juez que ha procesado al PP y la acusa de tener un primo en Izquierda Unida, una jueza de instrucción de Madrid que llevaba el tema de los discos duros de Bárcena, por diciendo que estaba liada con no sé quién, que tenía un primo de Izquierda Unida, etcétera, etcétera, todo para, pues eso, para verter dudas sobre su credibilidad. O el caso de Isa Serra y los tuits del entonces vicepresidente del Gobierno, hablando de que ha sido una sentencia injusta y que la habían condenado por impedir un desahucio. No, señor, la han condenado por un delito de atentado a la autoridad, por haber golpeado a un agente y además un delito de desobediencia. Pero claro, esto son cosas bastante habituales. La elección del vocal del Consejo General del Poder Judicial, de la que ya he hablado, es otra de las formas de desprestigio del Poder Judicial. Y luego están las subrepticias, las ocultas, las que no están tan evidentes, que son las limitaciones de medios. Y con esto ya voy terminando. Las limitaciones de medios. Colapso de asuntos, motivado por el exceso de litigiosidad. Instalaciones deficientes. En España, además, somos un reino de taifas. En cada juzgado hay 3 administraciones metidas. El juez depende del Consejo General del Poder Judicial.
El letrado de la Administración de Justicia y el fiscal, bueno, el letrado de la Administración de Justicia, porque el fiscal va aparte, depende del Ministerio de Justicia y los funcionarios dependen de la comunidad autónoma, en el caso de que tenga las competencias transferidas en materia de justicia, porque hay otros lugares en los que no están transferidas. Por lo cual, imagínense ustedes el caos que hay que 3 administraciones dentro de una célula de 10 personas. Lo cuento en el libro, pero a mí me pasó que me vino una vez la prevención de riesgos laborales del Consejo a mi despacho. Me vino una inspectora de riesgos laborales y me dice, vengo a examinar sus condiciones profesionales. Digo, muy bien, se me pone a mirar un medidor de luz, un medidor de sonido, el asiento, todo, un montón de medicina, y luego hizo un informe. Pues el puesto de trabajo de doña Natalia Velilla está bien, salvo que la luz de su despacho es insuficiente. Necesitaría más potencia. Vale. ¿Y quién pone la luz? La Comunidad de Madrid. ¿Y qué hace la Comunidad de Madrid con el informe del Consejo General del Poder Judicial? No sé. Yo me tuve que comprar una lámpara y así ya mi vista se vio agradecida. Por eso digo que es que al final 3 administraciones dentro de un juzgado pues al final se hacen ineficientes. El sistema informático de Navarra es incompatible con el sistema informático de Andalucía. El sistema informático de Madrid es incompatible con, bueno, y el de Andalucía con el de Melilla. O sea, que encima pertenecen al mismo Tribunal Superior de Justicia, pues podemos imaginarnos los caos informáticos que nos encontramos. Todo esto va en contra también de la independencia del Poder Judicial, porque tú puedes tener toda la razón del mundo como justiciable, el juez te la puede dar, pero si luego no hay manera de ejecutar las resoluciones ni de cumplir las cosas, de poco sirve las sentencias, a veces se convierten en papel mojado. Estos son ejemplos de todo. Yo he tenido funcionarios que una persona se da de baja por enfermedad y no me han puesto a nadie en esa mesa durante un año. Si ya está colapsado el juzgado, si esa mesa no la lleva nadie, obliga a sus compañeros a repartirse los asuntos. Y si eres el ciudadano que tienes la desgracia de que tu asunto acaba en 7 y la que ha estado de bajas llevaba el número 7, pues te encuentras con que a lo mejor tu asunto no se ve en 3 años y el que acaba en 4 se ve en 6 meses o 9 meses. Esto es lo que tenemos en cuanto a limitaciones de medios, por no hablar ya de pruebas biológicas, en temas de delitos contra la libertad sexual, en el que tenemos una muestra biológica que la mandamos a toxicología para que nos haga la muestra de ADN y como tienen pocos medios, en policía que también tienen pocos, te tardan 9 meses en darte la prueba y mientras tanto un señor en prisión. Y mientras tanto un señor en prisión, a lo mejor si tuviésemos esa prueba en un mes no tendríamos por qué a lo mejor tener esa persona en prisión, o sí, pero por lo menos ya saberlo. O, por ejemplo, los informes de los equipos psicosociales. Yo estoy en familia, muchas veces es imprescindible que un psicólogo examine la familia y te haga una fotografía de cómo ve a esa familia, un trabajador social. Si tardas 1 año y medio en tener un informe psicosocial, el niño se ha hecho mayor. Y cuando quieres tomar una decisión, pues ya el niño no está en la misma disposición que cuando empezó el divorcio, porque no es lo mismo un año en la vida de una persona adulta que la vida de un niño de 2 años, que a lo mejor no está viendo a su padre o a su madre durante 1 año y medio, que a lo mejor cuando llega a los 4 años dice, ¿este señor quién es? ¿Esta señora? Pues esto también influye mucho en la... Luego, no quiero tampoco detenerme mucho, pero hay otras leyes y acciones aparentemente inocuas, pero que también controlan al Poder Judicial. Cada vez se le quitan más competencias al Poder Judicial, se le dan a otros cuerpos, como el letrado de la Administración de Justicia, lo cual es positivo por un lado, porque nos descarga de trabajo, pero por otra parte también impide el control judicial de determinadas cuestiones. Se están recogiendo en algunas leyes sanciones, por ejemplo, por proferir expresiones que tendrían que tener un control jurisdiccional que directamente está haciendo la Administración, las leyes sin memoria económica, que también cercenan la independencia judicial. Tú tienes una ley que te reconoce un derecho fenomenal. ¿Dónde está el dinero para poder cumplir lo que dice esa ley? En ningún lado. Al final el juez te quedas como diciendo, ¿y qué resuelvo yo aquí? Usted tiene derecho a una atención psicológica que no le puedo proporcionar. Pues al final se va el ciudadano diciendo, pues vaya birria de juez, vaya jolín con la justicia, ya, pero es que no te puedo proporcionar algo que dice la ley porque no han dotado de ese medio que aparece en la ley. Un ejemplo clarísimo es el de la ley de las personas con discapacidad, que establece, por ejemplo, la posibilidad de que exista en los juzgados ¿cómo le llaman? Un facilitador. Correcto, muchas gracias. Un facilitador, que es una persona que teóricamente asiste a las personas con discapacidad para hacer de enlace entre el juzgado y la persona con discapacidad. Yo no he visto un facilitador todavía. Y la ley lleva en vigor más de 1 año. Como eso, muchísimas otras cuestiones. Luego, las puertas giratorias, que esto sí que lo conocerán. Esto ya es una cosa bastante clamorosa. Cuando una mujer jueza o un hombre juez tiene un hijo, puede pedir una excedencia por el cuidado de un hijo durante 2 años con mantenimiento de plaza y de antigüedad. Un tercer año mantiene la antigüedad, pero ya no mantiene la plaza. Al 4.º año se va a la cola, pierde antigüedad y plaza. Un juez se va a un ministerio
Y se puede tirar 20 años que mantiene su antigüedad y su plaza, y además puede seguir concursando. Esta es la situación que nos encontramos. Antiguamente no era así. Antiguamente, antes de 2011, cuando un juez accedía a la política, por ejemplo, que yo estoy a favor de que un juez pueda acceder a la política, no sé por qué no, siempre y cuando se mantengan las formas, todos tenemos derecho a la participación política, conforme al artículo 29 de la Constitución, pero si te ibas a la política, te quedabas durante un tiempo en excedencia voluntaria y luego te tenías que incorporar a la carrera judicial en el lugar que te correspondiera según el tiempo que hubieses pasado, por lo cual te penalizaba el irte. Podías incorporarte, pero te penalizaba. Pues esto ahora ya no pasa. Casos muy conocidos, Enrique López. Todo el mundo conoce a Enrique López. Este señor ha estado de vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido por el Partido Popular durante 7 años. Otro de los consejos, por cierto, que también de los consejos que se mantuvo durante más tiempo del previsto 7 años. Luego estuvo en la Audiencia Nacional, luego fue magistrado del Tribunal Constitucional, luego se fue a la Audiencia Nacional otra vez y ahora está en el Consejo de Justicia del Interior de la Comunidad de Madrid. Va entrando y saliendo de la política. Ha estado incluso afiliado al Partido Popular, ahora se ha quitado, pero es uno de esos casos que también. Juan Carlos Campo, todo el mundo lo conoce también, que es ministro de Justicia, ha sido director general de las relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía durante 14 años. Vocal del Consejo elegido por el PSOE junto con Enrique López, de hecho son amigos. Secretario de Estado de Justicia, o sea, se llama muy bien, me refiero, porque han coincidido en el Consejo y coincidieron en la negociación inicial de los vocales en el primer mandato, en los primeros años del PSOE. Se pensó que se iba a llegar a un acuerdo precisamente por la conexión que tienen entre ellos y no se ha conseguido. Secretario de Estado de Justicia desde 2009 y 2011. Secretario General de las Relaciones con el Parlamento de Andalucía. Diputado 5 años. Ministro de Justicia 2 y ahora es magistrado del Tribunal Constitucional. Carlos Lesmes, director general de objeción de conciencia con Aznar. Director general de Relaciones con la Administración de Justicia con Aznar. Audiencia Nacional, luego estuvo en la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo y luego fue presidente del Tribunal Supremo y del Consejo desde 2013 hasta que había emitido en 2022, elegido por el Partido Popular. Juan Alberto Velo, que este asunto este caso me parece súper curioso. Este señor desde 1993 no está en un juzgado. Estuvo ministro de Justicia en 1993 a 1994. Luego unificaron la cartera, no sé si se acuerdan, Ministerio de Justicia e Interior del 94 al 95. Luego fue diputado del PSOE en la oposición desde el 96 al 98. Ha sido alcalde de Zaragoza pues, durante 16 años. Y de ahí ha saltado directamente a la Audiencia de Provincia de Zaragoza. Y hasta ahora. Es decir, ha estado desde el 93 hasta 2015 sin estar en un juzgado y ya está de magistrado de Audiencia Provincia de Zaragoza. Sus compañeros que durante todo este tiempo hayan estado trabajando como jueces, pues están detrás de él y no pueden acceder a esa plaza. Esto cercena también la imagen de independencia de la justicia. Y las comisiones de servicios, que son el coladero. Al final, a través de las comisiones de servicios, que digamos que para reforzar órganos, para sustituir determinadas situaciones un poco curiosas, pues se nombran a magistrados de manera discrecional y sin apenas control por parte del Consejo General del Poder Judicial. Si un órgano judicial está colapsado, pues se nombra una comisión de servicios. La discrecionalidad es total en este caso. De hecho, ni siquiera es controlable por la Sala Tercera, porque la Sala Tercera del Tribunal Supremo considera que, como es un cargo discrecional, el Consejo puede elegir un poco en función de los criterios que considere. Pero esto no deja de ir en contra el principio del juez ordinario predeterminado por la ley, porque si en determinados puestos, como por ejemplo en la Audiencia Nacional, nombras a personas por comisión de servicio, estás privando a personas que sí que podrían acceder, a lo mejor por antigüedad, de ostentar su puesto en un lugar tan sensible como pudiera ser la Audiencia Nacional. Por tanto, también esta es otra de las cuestiones que cercenan bastante la independencia judicial. Todos estos ataques a la independencia judicial no son solo desde los otros dos poderes, también desde el propio Poder Judicial. Y también, por supuesto, con la connivencia, muchas veces, de miembros del Poder Judicial. Con esto quiero hacer autocrítica. No se puede decir que todo sea siempre culpa de los demás, porque las cosas no pasan si uno no quiere. Yo quiero lanzar una imagen de esperanza en el sentido de que con todo tenemos uno de los poderes judiciales más solventes. Cualquiera que se dedique a la abogacía puede decir que en España se dictan resoluciones que son innovadoras. De hecho, muchas reformas legislativas son al socaire de sentencias judiciales, es decir, se les ocurre a veces la modificación de determinados preceptos legislativos a raíz de que una sentencia innovadora ha tomado la iniciativa primero. A través, por ejemplo, de la Sala Cuarta, se han reconocido muchos derechos laborales a raíz de esa perspectiva por parte de la Sala Cuarta a la hora de
de ponerse esas gafas, por ejemplo, de ver la desigualdad en el ámbito laboral, que luego han tenido su reflejo en legislación laboral. Por tanto, es difícil abstraerse en algunos casos de que el Poder Judicial no sea esa imagen de la que se da de ella, pero realmente el Poder Judicial de verdad, el de la gente que trabaja todos los días, es un Poder Judicial profesionalizado, trabajador y lento y a veces ineficiente por culpa muchas veces de no disponer de los medios necesarios para ello. Y con esto he terminado y si quieren ustedes que hagamos un debate, es la palabra entonces ahora del público.